Hola, hola, mis queridos curiosos del corazón y apasionados por las historias de amor que parecen sacadas de una novela. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en un nuevo capítulo de esas vidas que nos encantan seguir de cerca. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de esos dos nombres que nos han hecho suspirar, sonreír y hasta quizás derramar alguna que otra lagrimita, Kerem y Ande. Sí, esos mismos, los que nos conquistaron en las pantallas, los que crearon una química tan palpable que traspasó la tele y se metió directo en nuestros corazones. Pero no vamos a hablar de sus personajes, sino de ellos, de Kerem Bürsin y Ande Erçel, las personas detrás de esos rostros que tanto amamos. Y es que si bien su historia de amor en la ficción nos tuvo enganchados, su romance en la vida real, ese que nació entre ensayos, risas y miradas cómplices, se convirtió en un fenómeno que no podíamos ignorar. Si creíamos que todo había terminado tras el final de la serie, estábamos muy equivocados. Su conexión era mucho más fuerte, más profunda, y nos regaló un nuevo capítulo que nos llevó a recorrer las calles de Londres, una ciudad que se convirtió en el telón de fondo de esta aventura post-española. Así es, hoy vamos a desentrañar qué fue lo que pasó después de esa mágica aventura en España, que los llevó hasta el corazón de Inglaterra y cómo ese viaje, lejos de las cámaras y los focos, consolidó aún más su relación. Antes de que nos perdamos entre las calles londinenses y los secretos que esconde esta pareja, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo de desmenuzar estos romances, no olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita, así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben que aquí nos gusta hablar sin filtros, con toda la información que podamos reunir y con mucho cariño, así que vamos a sumergirnos en la aventura de Kerem y Ande en Londres. A ver, pongámonos en contexto porque la historia de Kerem y Ande no es lineal, tiene sus propios giros y vueltas, como una buena novela. Después de la vorágine de los rodajes, de los eventos y la atención mediática que implicó su trabajo en España, ambos se tomaron un merecido respiro. Pero un respiro que, lejos de separarlos, los unió aún más. Se rumoraba que la presión mediática había sido muy fuerte, y que necesitaban un espacio para ellos, para reencontrarse, no como personajes de ficción, sino como Kerem y Ande, simplemente dos personas disfrutando de su mutua compañía. Y qué mejor lugar para esto que una ciudad tan cosmopolita, tan llena de rincones por descubrir como lo es Londres. Londres con su aire bohemio, sus cafés acogedores, sus parques exuberantes y su vibrante vida nocturna, se convirtió en su refugio. Se comenta que Kerem fue quien tuvo la idea de este viaje, que fue una sorpresa para Ande, un gesto romántico que la conquistó por completo. Y claro, las redes sociales, esos pequeños espías que todos llevamos en el bolsillo, empezaron a mostrar las pruebas de esta aventura. Fotos aquí, algún vídeo allá, pequeños destellos que nos confirmaban lo que muchos sospechábamos, que su amor seguía vivo, que no era un simple capricho pasajero. Las primeras imágenes que nos llegaron fueron de ellos paseando por Notting Hill, con sus fachadas coloridas como telón de fondo. Se les veía relajados, sonrientes, caminando de la mano, como cualquier otra pareja de enamorados que disfruta de un paseo por la ciudad. Después empezaron a aparecer fotos en diferentes mercados, como el de Borough, donde se les vio probando delicias locales, y en algún que otro pub tradicional, donde seguramente disfrutaron de una buena charla y unas risas. La complicidad entre ellos era evidente, la forma en que se miraban, la manera en que se tomaban de las manos, todo gritaba que su relación estaba en un momento dulce y especial. Uno de los puntos más comentados de este viaje a Londres fue su visita a los estudios de Harry Potter. Se sabe que ambos son fanáticos de la saga, y qué mejor lugar para disfrutar de una afición en común que en este mágico lugar. Las fotos que compartieron con varitas en mano y con sonrisas de oreja a oreja, nos mostraron una faceta más divertida y juguetona de la pareja. Era como si se hubieran escapado por unas horas al mundo de la fantasía, alejándose del estrés y la presión que conllevaba ser una de las parejas más mediáticas del momento. Pero Londres no fue solo risas y paseos. También hubo tiempo para la introspección, para conocerse más a fondo, para entender las necesidades y los sueños del otro. Se rumora que tuvieron largas conversaciones en esos cafés londinenses, conversaciones que los ayudaron a cimentar aún más su relación. Hablaron de sus proyectos, de sus miedos, de sus aspiraciones, de todo aquello que les preocupaba y les hacía feliz. Fue un viaje que les sirvió para fortalecer su vínculo, para construir las bases de una relación sólida y duradera. También se comenta que aprovecharon su tiempo en la ciudad para visitar museos, galerías de arte y teatros.
Ambos son personas muy cultas e inquietas, y la oferta cultural de Londres les vino como anillo al dedo. Se les vio disfrutando de exposiciones de arte moderno, viendo obras de teatro clásicas y dejándose llevar por la atmósfera bohemia de la ciudad. Era como si se hubieran desconectado del mundo exterior y se hubieran sumergido en su propia burbuja, una burbuja llena de amor, risas y complicidad. Y si bien trataron de mantener un perfil bajo durante su viaje, era imposible que pasaran desapercibidos. Los fans los reconocían por las calles y no dudaban en acercarse para pedirles una foto o un autógrafo. Siempre se mostraron amables y cariñosos con sus seguidores, y agradecieron el apoyo y el cariño que recibían en cada lugar que visitaban. Y es que aunque se habían escapado de los focos de las cámaras, sabían que su historia de amor era un faro de esperanza para muchos, y no querían defraudar a esas personas que los admiraban. Pero no todo fue color de rosa, como en todas las relaciones, hubo también momentos de tensión y desacuerdos. El convivir las 24 horas del día, lejos de su rutina y de sus espacios habituales, puede ser un desafío para cualquier pareja. Se rumora que hubo alguna que otra discusión, algún que otro malentendido, pero que supieron superarlo gracias a su madurez y a su deseo de que su relación funcionara. Fueron esos momentos de conflicto los que los ayudaron a crecer como pareja, a entender mejor las necesidades del otro y a aprender a comunicarse de manera más efectiva. Uno de los momentos más comentados del viaje fue su visita a un concierto en un pequeño club de música en vivo. Se les vio bailando y cantando al ritmo de la música, disfrutando de un momento de pura alegría y conexión. La química entre ellos era palpable, la forma en que se movían juntos, la manera en que se miraban, todo transmitía que su amor estaba más vivo que nunca. Fue una noche mágica, una noche que se quedó grabada en sus corazones y en los corazones de sus fans, gracias a las fotos y vídeos que se filtraron en las redes. Y como todo viaje tiene su final, llegó el momento de decir adiós a Londres. Pero este no fue un adiós definitivo, sino un hasta luego, un hasta pronto. El viaje a la capital inglesa no fue solo un escape romántico, fue una oportunidad para fortalecer su relación, para conectar en un nivel más profundo, para entender que su amor era capaz de superar cualquier obstáculo. Londres se convirtió en el escenario de esta segunda oportunidad, en el lugar donde se reencontraron y se dieron cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Al regresar de Londres, la pareja se mostró aún más unida y enamorada. Los rumores de boda comenzaron a sonar con más fuerza, y sus fans no podían ocultar su entusiasmo. Parecía que ese viaje a Londres había sido el empujón que necesitaban para dar el siguiente paso, para formalizar su relación y planear un futuro juntos. No importaba lo que el destino tuviera preparado para ellos, lo importante es que estaban juntos, que se amaban y que estaban dispuestos a luchar por su felicidad. Pero como en toda historia de amor que se respete, también hubo momentos de incertidumbre y de duda. Los compromisos laborales, los viajes, la distancia, todo eso ponía a prueba su relación. Los rumores de crisis empezaron a aparecer, y sus fans no sabían qué creer. Pero Kerem y Ande demostraron una vez más que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que su conexión era única e irrompible. Se apoyaron mutuamente, se dieron espacio cuando fue necesario y se demostraron amor en cada pequeño detalle. Es importante destacar que durante su viaje a Londres, ambos también se tomaron tiempo para sí mismos. Exploraron sus propios intereses, se conectaron con su individualidad y encontraron un equilibrio entre su vida personal y profesional. Se les vio leyendo en parques, visitando librerías, disfrutando de su propia compañía. Este tiempo de reflexión individual les permitió regresar a su relación con una nueva perspectiva y un mayor entendimiento mutuo. La capacidad de crecer tanto individualmente como juntos es un signo de una relación sana y duradera. Además de las actividades turísticas y culturales, también se rumorea que la pareja asistió a talleres de actuación y participó en sesiones de desarrollo personal durante su estancia en Londres. Este compromiso con su propio crecimiento profesional y personal refleja su dedicación a mejorar no solo como individuos sino también como pareja. La búsqueda constante de superación personal es un rasgo admirable y seguramente ha contribuido al éxito y la estabilidad de su relación. Y no podemos dejar de mencionar el impacto que este viaje tuvo en sus carreras profesionales. Su relación, que en un principio fue vista como una simple aventura, se convirtió en un atractivo para los medios y una fuente de inspiración para sus seguidores. Ambos demostraron que eran capaces de superar los desafíos y las críticas, y que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo.
Sus trabajos posteriores fueron marcados por esa madurez y esa confianza que adquirieron durante su viaje a Londres, y su talento se vio reflejado en cada proyecto que emprendieron. Pero más allá de los rumores y de las especulaciones, lo que realmente importa es lo que Kerem y Ande transmitían con su mirada, con sus gestos, con cada palabra que compartían. Era evidente que su amor era real, que no se trataba de una simple estrategia de marketing, ni de un capricho pasajero. Su historia de amor es un ejemplo de cómo el destino puede cruzarnos con la persona correcta en el momento adecuado, y cómo el amor puede superar cualquier barrera. Londres fue un capítulo más en esta historia de amor, un capítulo que les permitió crecer, madurar y entender que su relación era algo más que una simple aventura. Fue un viaje que les regaló recuerdos inolvidables, experiencias enriquecedoras y un amor que sigue floreciendo con el paso del tiempo. Su historia, lejos de terminar, continúa escribiéndose cada día, con nuevos capítulos, nuevos desafíos y nuevas aventuras. Y con esto, llegamos al final de este recorrido por las calles de Londres y el corazón de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta historia de amor que nos ha regalado tantos momentos especiales. Hemos visto cómo después de su aventura española, Londres se convirtió en el escenario de su reencuentro, de su crecimiento y de su consolidación como pareja. Hemos visto cómo su amor es capaz de superar cualquier obstáculo, cómo su conexión es única e irrompible, y cómo su historia sigue inspirándonos cada día. Hemos recorrido sus paseos por Notting Hill, sus visitas a los mercados locales, su magia en los estudios de Harry Potter y sus noches de música en vivo. Hemos visto la complicidad en sus miradas, la ternura en sus gestos y el amor en cada detalle. Londres fue su refugio, su espacio para reencontrarse consigo mismos y para construir los cimientos de una relación sólida y duradera. Y como siempre, quiero agradecerles a ustedes por ser parte de esta comunidad de amantes de las historias de amor. Su apoyo y su cariño son la gasolina que alimenta este canal, y me motiva a seguir buscando esas historias que nos hacen soñar y suspirar. Me encanta leer sus comentarios, conocer sus opiniones y saber qué les ha parecido este vídeo. Así que no se queden con las ganas y dejen sus comentarios abajo, cuénteme qué fue lo que más les gustó de este viaje a Londres, qué les pareció la relación de Kerem y Ande y cualquier otra cosa que se les ocurra. Y antes de despedirnos les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, porque aquí siempre tendremos historias apasionantes para compartir. Y ya lo saben, el amor es como un viaje, a veces con turbulencias, a veces con paisajes hermosos, pero siempre vale la pena vivirlo. Hasta la próxima, mis queridos curiosos del corazón. Los quiero un montón.